Damos gracias porque nos permiten llegar hasta sus dispositivos móviles o hasta sus hogares a través de Radio Adventista. Gracias porque nos permiten compartir con ustedes un poquito de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar sobre William Miller y la Biblia, porque hemos estado hablando en los primeros 2 días sobre la esperanza de la segunda venida. Y ya vimos en la Biblia, porque fue el tema que estábamos tratando, que esta es una esperanza ciertísima, si puedo usar esa palabra, en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es claro que Jesús debe intervenir de manera literal, visible, cataclísmica, decíamos esa palabra, para que el pueblo de Dios sea liberado de una vez por todas y el pecado llegue a su final. Así que vamos a continuar sobre cómo Dios usó a una persona y luego a un grupo de personas para proclamar las verdades de la segunda venida de Jesús. Así que vamos a orar y vamos a pedir a Dios su dirección. Querido Padre, gracias te damos porque tú has sido bondadoso con nosotros y nos instruyes con tu palabra. Rogamos que pongas en nuestra mente y nuestro corazón tu Espíritu Santo para entender los principios que necesitamos comprender a fin de aplicar de la mejor manera en nuestro estudio, en las profecías y saber qué es lo que tú nos quieres decir. En el nombre de Jesús. Amén. Para este día, pastor, aunque vamos a conversar un poquito sobre William Miller y su papel en la historia, creo que también es importante que conversemos un poco sobre los principios de interpretación bíblica, que al final son importantes, fueron importantes para William Miller, lo siguen siendo para nosotros, lo fueron en el pasado también, y comenzar a comprender algunos elementos. Así que son varias cosas que se van a tratar de abordar este día, pastor. Y quizás antes de entrar con el tema de William Miller y algunas cosas que él descubrió que iban en contra de algunas corrientes que ya se daban en su tiempo, me gustaría plantearle la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante conocer los principios bíblicos de interpretación o los principios básicos para interpretar la Biblia y las profecías? ¿Y cuáles son estos principios que debemos aplicar? Muy bien, creo que esa pregunta es sumamente importante porque recordemos que la Biblia es la palabra de Dios. Fue escrita por seres humanos para que la entendiéramos los seres humanos. Sí. Por eso es que no le escribió un ángel, por eso es que no usó Dios otro método para darnos su mensaje, sino que tenía que ser revelado a humanos para que ellos pudieran expresarse. Y cada escritor bíblico se expresó según la época que vivía, según el idioma que hablaban, por eso tenemos varios idiomas en las escrituras, según su educación, etc. Pero sabemos que Dios estaba guiando siempre la composición de las escrituras. Por eso es la palabra de Dios que fue dada al ser humano, y hay una unión, creo que lo resaltábamos en lecciones anteriores, hay una unión de lo humano y la parte divina, así como la vida de Jesús. Ahora, eso significa que nosotros, cuando estudiamos las Sagradas Escrituras, tenemos que tomar en cuenta esos factores de época, de lugar, de personajes, pero que siempre hay un mensaje de Dios ahí, y que esta palabra fue dada para aquellos que vivían en ese momento, pero también para que llegara hasta nosotros. Amén. ¿Cómo hizo Dios? Y esto es maravilloso, para que fuera una palabra que les sirviera para ellos. Por ejemplo, yo leo el libro de Isaías, donde Dios le está hablando al pueblo que se corrijan, que va a venir destrucción. Bueno, ya nosotros no estamos esperando que venga Babilonia, no existe ya como tal, pero los principios se aplican allí para nuestra vida hoy, para nuestro mundo hoy, que sabemos que lo que cosechamos lo que sembramos, más bien vamos a cosechar, lo que sembramos vamos a recoger. Entonces esos principios no cambian, las circunstancias podrán cambiar, y eso significa que Dios ha hablado en su palabra también a través de figuras, de parábolas. Le preguntaron a Jesús un día: mira, ¿tú por qué hablas en parábola? Y él dijo: bueno, para que viendo no vean y oyendo no oigan. ¿Qué quería decir Jesús con eso? Es que solo el que está interesado va a conocer la verdad de la palabra de Dios. Realmente Dios ha dejado ahí todo lo que nosotros necesitamos para nuestra salvación.
no para satisfacer nuestra curiosidad, aunque tiene mucho más allá de lo que nosotros podemos comprender ahora y tiene claves. Yo siempre he creído que todas las respuestas están en la palabra de Dios, amén, pero que algunas veces todavía no las hemos logrado ver. Y es lo que va a pasar con William Miller, que es lo que vamos a estudiar en esta semana, un poco más, que él logró ver algunas cosas que estaban ahí que los demás no estaban viendo, pero que en el momento oportuno Dios, a través de la guía de sus ángeles, comenzó a poner, ya que él tenía ese deseo de estudiar las Sagradas Escrituras, él comenzó a estudiar y estudió, porque Dios no va a reemplazar eso. Algunos quisieran que Dios les diera una respuesta para todo. Bueno, y tengo duda de esto, y entonces Dios le manda ya toda la respuesta, pero ¿sabe qué pasaría allí? Nosotros nos volveríamos enanos intelectuales, no investigaríamos por nosotros mismos. Entonces Dios le ayuda, pero uno tiene que poner su parte, hacer su esfuerzo. Y hay unos principios ahí, voy a mencionar así dos rápidamente. La Biblia dice que nosotros interpretamos una escritura junto con otra escritura. Es ese famoso texto que dice un poquito aquí, un poquito allá. Ok, yo tomo, veo este texto, no lo entiendo, voy a compararlo con otro. Es muy útil. Ahora nosotros tenemos muchas herramientas, sí, porque ahora podemos saber ese mismo versículo dónde se repite. Y ahora las Biblias, muchas traen ya sea una columna en el centro, que tal vez nuestros amigos se han fijado que hay varios pasajes bíblicos, y hay unas letritas que esas me están dirigiendo del versículo que estoy leyendo, y esos otros pasajes bíblicos que están ahí en el centro indican que están relacionados, usan las mismas frases o usan palabras similares o tienen el mismo concepto. Esa es una manera como nosotros estudiamos las escrituras, comparando una escritura con otra, y de esa manera vamos conociendo el significado. Lo otro es que la Biblia está llena de simbolismos, que fueron dados en su momento precisamente para que, recordemos, estamos en un conflicto entre el bien y el mal, y entonces Dios va dando a través de simbolismos para que aquellos que realmente desean conocer la voluntad de Dios puedan estudiar. Y tenemos un ejemplo en el Antiguo Testamento, el de Daniel. Miren qué interesante. Daniel era una persona, sabemos que Dios le había dado gran sabiduría, sí, pero aún así él se puso a estudiar las profecías que había en su tiempo del cautiverio babilónico, y él cuándo se iba a cumplir, cuánto tiempo Dios había dicho, y ahí había cosas que veía, bueno, ya estamos llegando al cumplimiento y no pasa nada. Entonces Dios le revelaba, y Dios aprovechó esa curiosidad del profeta, ese deseo que tenía, al revelarle no solo lo de su época, sí, sino hasta el fin del tiempo, que es el momento que nosotros estamos más cerca. Así que es bien interesante. Hay símbolos, especialmente cuando hablamos de profecía bíblica, tenemos que conocer esos símbolos, porque si la Biblia dice un dragón, no está hablando de un dragón literalmente. Claro. Si la Biblia dice, por ejemplo, aguas, o mares, no se refiere exactamente al mar en sí que nosotros conocemos cuando vamos a la playa, no. Entonces debe haber un significado para aquellos que están dispuestos a estudiar, van a conocer cuál es ese significado. Y como usted decía, pastor, estará en la misma escritura, porque se compara escritura con escritura. De ahí la importancia de depender del Espíritu Santo para poder comprender estos textos, porque ya el Señor Jesús lo dijo, que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Y pensando en esa función del Espíritu Santo, ahora en la vida de Guillermo Miller, o William Miller en inglés, porque quiero conectar esto con eso. William Miller, para hacer una breve semblanza biográfica de él, no siempre fue alguien muy interesado en las cosas espirituales, pastor. ¿Cómo es que llegó a tener esa sensibilidad y a volver a la Biblia? Y de hecho de él es una frase que mencionamos en una lección anterior que decía él, luego la Biblia es el festival de la razón, porque logró entender que ahí estaban todas las respuestas, que son las que hay que buscar diligentemente con oración dependiendo del Espíritu Santo. ¿Cómo llegó a hacer esa transformación en la vida de Miller y cómo Dios lo usaría para traer de nuevo estas verdades que
como hemos visto en la historia, los reformadores fueron trayendo verdades y finalmente William Miller cumpliría una función como esta, volver a traer una verdad que había sido oculta por mucho tiempo. Bueno, la historia de Guillermo Miller es muy interesante. Me muestra que Dios está buscando al ser humano y que hay personas que en sus conceptos que tienen son sinceros, aunque están equivocados. Pero a esas personas Dios los va a llamar y les va a revelar su verdad. William Miller, tal vez no vamos a ahondar en su historia. Yo tuve la oportunidad hace varios años atrás de estar precisamente en la casa de William Miller, de Guillermo Miller, que ahora pues es una casa de visita para ver ahí algunas réplicas de la Biblia que él usó para estudiar. Él participó en el ejército. Ahí tienen también el armamento que se usaba en esa época. Bueno, hay mucha historia, pero lo que más me llamó la atención es que lo que él tenía era su Biblia en su cuarto. Él lo que tenía era la Biblia que él estudiaba, y él había llegado, antes de ponerse a estudiar la Biblia, había llegado a aceptar algún tipo de deísmo. Sí, Dios existe, pero no se mete con nosotros. Le ha dado cuerda, como un reloj de cuerda, ¿verdad? Uno le da cuerda y el reloj sigue funcionando. Cada vez son menos de esos relojes ahora, pero así funcionaban los relojes de cuerda, o funcionan. Y él pensó, bueno, sí, Dios creó, sí, Dios existe, pero Él está en su mundo y nosotros estamos aquí en nuestro mundo. Un día le pasó un accidente increíble, una bomba explotó, dinamita cerca de él, dañó alrededor de él, pero no lo dañó a él. Entonces, él aceptaba todo lo que es lógico, como muchas personas, no es lógico creer en Dios. Pero entonces él dijo, esto no es lógico, esto no tiene sentido. Si esto pudo haberme dañado a mí, no lo hizo, esto es un milagro. Eso lo llevó a entrar en el estudio y se acordó, bueno, Dios, ¿será que Dios existe entonces y se interesa por nosotros? Eso lo llevó a estudiar la Biblia y con una sed, que eso es bien importante, con una sed, con una pasión, un anhelo, como cuando alguien no ha tomado agua, está deshidratado, entonces comienza a tomar suficiente agua. De esa manera, él comenzó a estudiar, ya interesado en conocer más acerca de ese Dios que había hecho ese milagro, y estudiando fue que encontró lo que vamos a continuar estudiando durante esta semana. Justamente el día de mañana y pasado mañana vamos a ver varios detalles, pero hoy creo que cabría o valdría la pena y cabría la oportunidad para desarrollar algunas ideas que estaban en boga en el tiempo de Guillermo Miller y con las que de alguna manera tuvo que contrastar Guillermo Miller lo que estaba estudiando, porque en su tiempo la gente creía en la segunda venida de Jesús de una manera tal vez un poco diferente de lo que él comenzó a descubrir en las Sagradas Escrituras. Y creo, me imagino yo, esto debe haber sido un choque en su cabeza porque él había aprendido una forma, la cultura, la gente alrededor le había dicho una forma, pero él descubrió la forma en que vendría. Hablando de esto, para que nuestro pastor nos ayude, quienes tal vez ya han leído algo sobre algunos temas teológicos, les hará eco estas palabras: postmilenialismo, premilenialismo, amilenialismo o incluso el dispensacionalismo. Pero que el dispensacionalismo un poquito más moderno. Pero hablando de estas dos posturas, postmilenialismo y amilenialismo, ¿por qué de repente William Miller se encuentra con que no encajaban en la visión bíblica de la segunda venida? Bueno, vamos a tratar de dar una respuesta en los minutos que tenemos, pero me parece una pregunta muy interesante, muy importante. Aquí quiero decir algo. Cada uno de nosotros, como se ha dicho, es hijo de su propia época. Sí. Y obviamente influyen las cosas que están pasando alrededor. Recordemos, voy a tener que hacer un resumen para empatar, porque pareciera ahora que ya abandonamos todo aquello de los reformadores y la persecución, y bueno, ahora ya entramos a otro tema. No, pero todo esto está conectado. Después de las grandes persecuciones de la Edad Media en Europa, y recordemos que ahora los creyentes encuentran un
un nuevo lugar, un refugio en América. Entonces, ya libres ellos para estudiar la Biblia, ya nadie les quemaba la Biblia, ya podían seguir conforme a los dictados de su conciencia, sus creencias, y todo, llegó un momento, hermano Gerson, que todo parecía ir viento en popa, Sí. y se estaba predicando el Evangelio. Se pensaba y se recordó la promesa de la venida de Jesús, porque recordemos que los reformadores pusieron la base de la justificación por la fe. Ese tema, para resumir, no es que solo hablaron de eso, pero fue lo principal. Era cómo se salva el hombre, cómo se salva el ser humano. Las 95 tesis de Lutero tenían que ver con eso, no era por obra. Pero luego, ahora, en esta época, ya en América, tierra de libertad, ahora el punto era, bueno, hay una promesa en las Escrituras, Cristo viene. Entonces, sucede que a veces, aún en la religión, hay cosas que se pueden creer que no están en la palabra de Dios, sino que alguien las dice, suenan muy bien, tiene lógica aparentemente, pero no está estrictamente tomado de la palabra de Dios. Por eso todo lo que nosotros estudiamos tiene que ver con la palabra de Dios. Uno de esos conceptos que había es, bueno, el Evangelio está triunfando, todo va viento en popa, Cristo vendrá a la tierra. Y entonces algunos hicieron la relación. Ahí la Biblia habla de los 1000 años, la palabra milenio no aparece en la Biblia, pero es para acortar, para no decir 1000 años, se dice milenio. Entonces, ahí surgió una idea, que es la que usted mencionaba, que esa idea se conoce como, es la idea donde ellos pensaban, si Cristo viene, pero antes deben haber en la tierra 1000 años, 1000 años de paz, de progreso, de victoria, antes que Cristo venga. ¿Y cómo se va a lograr? Con la predicación del Evangelio. Con la predicación del Evangelio. Sí, suena bien. Sí. Suena bien, y todo parecía que estaba yendo en esa dirección, pero cuando Miller comenzó a estudiar las Escrituras se dio cuenta que más bien la venida de Cristo tiene que ocurrir antes de esos 1000 años de paz. Por eso es que a eso se le conoce como premilenialismo, es que Cristo viene antes del milenio. Nosotros los adventistas del séptimo día, basado en esas enseñanzas de la palabra de Dios que Miller apenas comenzaba a entender, y ahora nosotros, gracias a Dios, lo entendemos mucho mejor, basado en esos mismos principios, nosotros somos premilenialistas. Sabemos que Cristo viene antes de que el milenio ocurra, y más bien el milenio ni será aquí en la tierra. Correcto. Para los creyentes el milenio será en el cielo. Pero como el otro concepto era, no, primero va a haber prosperidad, va a haber paz, el postmilenialismo, y Cristo viene después de esos 1000 años de paz. Y de ahí comenzaron a surgir, bueno, incluso en años más recientes comenzaron a surgir esas ideas, pero tal vez Cristo se va a llevar antes de ese milenio que comience de paz y de victoria, se va a llevar a los creyentes. Ahí salió el rapto secreto, entonces solo van a quedar los impíos para estar refinándose y darle una oportunidad de 1000 años. ¿Sabe cuál era el problema de todo eso? La falsa esperanza. Bueno, todo esto, en realidad Satanás siempre está tratando de distorsionar, pero Miller, al estudiar las Escrituras, él vio que no era compatible esa idea de 1000 años aquí en la tierra de paz con lo que enseñaba la palabra de Dios. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios, ver lo que dice la palabra de Dios, porque no es lo que dice una persona, no es lo que dice una autoridad, sea religiosa o científica, sino lo que dice la palabra de Dios. Amén. Así que esté pendiente, porque justamente el día de mañana ya nos vamos a introducir a uno de los temas que apasionó a Miller grandemente, y que lo hizo dedicar mucho tiempo a estudiar específicamente ese tema. Aunque él fue un lector y estudioso de la Biblia muy asiduo, y lo hizo desde el libro de Génesis, hubo un tema que lo cautivó, y era justamente el de cuándo regresaría el Señor Jesucristo. Así que pendientes para el día de mañana. Hoy, pastor, quisiera que orara por nosotros para que tengamos el mismo espíritu de Miller, el deseo de buscar en la Biblia las respuestas
para nuestra vida, de querer realmente beber de la fuente de vida que Dios nos ha dado en las palabras que Él nos ha dejado acá en la Santa Biblia. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra siempre conduce a la verdad. Gracias porque tú has guiado a diferentes personas que permiten que tu Espíritu Santo obre en ellos para que puedan destacar en los momentos oportunos de la historia del mundo las grandes verdades de tu palabra. Permítenos ahora, en este tiempo que vivimos, ser también receptivos de tu mensaje. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.